a un nuevo vídeo en el canal de Autismo. Hoy estamos con Javier, ¿Qué tal? que nos va a contar su experiencia de vida con el diagnóstico de Asperger. Correcto. Cuéntanos, Javier, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito, preséntate, que te conozcan. Bueno, pues en primer lugar yo te tengo que darte aquí las gracias, Fátima, porque bueno, tú estás haciendo un grandísimo trabajo por el tema del autismo aquí en Extremadura, eso es lógico. Y bueno, yo, si me tengo que presentar, yo soy una persona de unos 23 años que tengo el diagnóstico ¿De unos? 20, ¿De unos es porque es más 23 o más 24? 23. Los 24 los cumplo en junio. Por eso. Bueno, pues eso, soy una persona que tiene 23 años, que está diagnosticada con el síndrome de Asperger. Y bueno, pues mi experiencia con el diagnóstico, la verdad es que no me acuerdo muy bien a qué edad me lo diagnosticaron, creo que fue a partir, bueno, mi madre dice que fue a partir de los 7 meses y medio cuando yo empecé a recibir terapias. De eso sí que me acuerdo porque yo he tenido la inmensa suerte, no todas las chavales lo tienen, chavales y chavalas con Asperger, de poder recibir terapias desde que empiezan, o sea, desde que nacen, ¿no? Desde cuanto antes, claro. Creo que psicomotricidad, he recibido musicoterapia, que para mí ha sido la mejor que he tenido, también he recibido judo, pero todas las terapias que he dado a mí me han hecho ser la persona que soy, no tengo ningún problema en decirlo. Qué interesante esto, y además sobre todo porque creo que da visibilidad a la importancia de una terapia a tiempo, pronto y cuanto antes, no siempre el mismo tipo de terapia. Quizás lo que para ti ha sido el judo o puede haber sido la psicomotricidad, para otro la musicoterapia en tu caso puede ser la terapia con animales, puede ser la natación, puede ser cualquier otra, pero sí que es importante ese matiz, ¿no? Hay que encontrar la terapia necesaria para cada tipo de persona, porque si encontramos esa terapia, evidentemente cada persona va a progresar mejor. A mí, ¿por qué me ha servido la musicoterapia? Pues porque, mira, una de las características que tiene una persona con Asperger y lo que dijimos antes, también una persona con autismo, es la hipersensibilidad acústica. A nosotros nos asustan determinados ruidos, ¿no? A mí, por ejemplo, pues me asustaba los fuegos artificiales, no te lo voy a negar, y me asustaba la megafonía. Y de hecho, de pequeño, yo no podía acercarme al micrófono. ¿Te asustaba porque te molestaba? Esto es interesante, sobre todo porque quien lo ve puede entender en qué consiste precisamente esa hipersensibilidad auditiva. Correcto. ¿Te molestaba porque notabas el sonido fuerte, amplificado, porque desconocías de dónde venía? Yo creo que sería más bien por lo primero, porque era un sonido tan fuerte que a mí me asustaba muchísimo y de hecho me ponía a llorar. Me ponía a llorar cada vez que escuchaba un petardo o escuchaba a alguien hablar por un micrófono, me ponía a llorar, yo no lo soportaba. Qué importante, precisamente por esto, en muchos sitios, bueno, Carrefour tiene la hora del silencio, sí, la hora tranquila creo que se llama, las cabalgatas y los pasacalles están incorporando calles del silencio o calles sin música, y es precisamente por esta hipersensibilidad auditiva que afecta a tantísimas personas, porque correcto, además, principalmente a quienes están dentro del trastorno del espectro autista, pero se va comprobando que cada vez a más niños, a personas mayores, entonces bueno, tener un poquito de conciencia, bueno, a los animales por supuesto. Vale, y te quería preguntar también, Javi, sobre todo por las personas que puedan tener el diagnóstico de Asperger, ya sea desde la infancia o ahora de adultos, cuéntales y también a las familias, ¿cuáles han sido o cuáles dirías que han sido los principales retos que has afrontado desde que eras pequeño? ¿Cuál ha sido tu vivencia, por ejemplo, en relación al sistema educativo, ¿no? ¿Qué le pedirías tú a alguien que tiene la oportunidad de poder crear o adaptar la enseñanza o el sistema a las necesidades de personas con Asperger, de niños con Asperger? Pues si tiene esa intención, lo primero le tengo que dar la enhorabuena. ¿Por qué? Pues porque yo me he encontrado de todo. Yo me he encontrado de todo en el sistema educativo. Me he encontrado con profesores que no han sabido, me han querido poner la vida más difícil, no han querido hacer caso a mis adaptaciones, pero luego también otros profesores que los guardo aquí en el corazón y que además con algunos de ellos comparto mis éxitos personales y profesionales, porque para mí esos sí que han sido grandes profesores en mi vida y en mi etapa educativa también, y a ellos les tengo que dar las gracias. Así que, ¿qué tenían estos profesores, estos maestros, para haber trascendido de esa manera en tu vida? Pues, eso puede ser interesante. Pues confianza en ti y sobre todo defenderme ante los que me querían intentar hacer algunas burradas, ¿no? Tengo que decirlo que yo no he sido víctima de bullying, por suerte, ¿vale? Pero
no lo he sido porque esos profesores también han sabido defenderme y sobre todo porque me han apoyado en algunas asignaturas que a mí me costaban un huevo aprobar porque yo no entendía lo que me estaban enseñando. Por ejemplo, para mí han sido para mí esta profesora de la que os hablo, que se llama Lourdes, pues para mí ha sido de un grandísimo apoyo en asignaturas para mí muy difíciles como matemáticas y lengua, y porque para mí es y será un pilar fundamental en mi vida. Qué bonito. O sea, creo que si fuera, saludos a Lourdes, creo que si fuera Lourdes me sentiría muy orgullosa de pensar que alguien hablase de bien de mí. Hombre. Y sobre todo también resaltar que gracias a esos profesores no ha sufrido bullying. Creo que muchas veces los maestros y los profesores no son conscientes de hasta dónde llega el impacto y la magnitud de su trabajo, mucho más allá de lo que se enseña dentro de un aula a nivel teórico o siguiendo un currículo. Y enseñarle al mundo que gracias a la docencia o a algunos maestros se pueden evitar y prevenir situaciones tan horribles como puede ser el bullying en la infancia, me parece maravilloso. Desde luego. Los profesores tienen una labor importantísima, y lo digo yo que soy hijo de una maestra de educación infantil. Es verdad, por lo tanto, lo estuvimos hablando y por lo tanto yo sé más o menos de lo que hablo. Y por lo tanto los profesores tienen un trabajo fundamental en la inclusión de chavales y chavalas, porque no olvidemos que eso también afecta a niñas, con trastorno del espectro autista. Y su labor para mí es imprescindible. Algunos lo harán bien, otros lo harán mal. Pero lo que sí está claro es que se tienen que involucrar todos. Y se puede aprender, es algo que obviamente llevará tiempo, hay mucho desconocimiento. Muchísimo. Pero obviamente sí creo que hay que lanzar ese mensaje, ¿no?, a los maestros y a los profes. Muchísimas de las personas que ven el contenido que tenemos en el canal de YouTube forman parte del sistema educativo, y creo que es muy importante hacer llegar ese mensaje de decir, aunque a veces no sepamos cómo actuar con los niños, ya sea en el aula o fuera del aula, por desconocimiento, porque no has trabajado antes con este perfil de niños, porque falta formación, sobre todo maestros que están empezando o aquellos que llevan muchísimos años y hasta ahora, por lo que sea, nunca habían tenido un niño con estas características en su aula. Creo que es importante hacerles llegar ese mensaje de la necesidad de que se involucren y formen parte, no solamente de hablar de inclusión y hablar de lo bonito que sería que todos los niños estén en un mismo aula, sino que se involucren a la hora de hacer esa inclusión efectiva. Efectivamente. Obviamente en esto habrá quien diga, porque conocemos la realidad del sistema, que faltan recursos, faltan apoyos, hay en muchos casos un exceso de ratio dentro de las aulas, y obviamente los maestros necesitan un apoyo y un soporte desde el propio sistema que permita que esa inclusión verdaderamente se dé. Porque yo conozco muchísimos maestros que tienen muy buenas intenciones, que les encantaría poder hacer 1000 cosas más de las que ya hacen en un aula, y lo que les falta normalmente son apoyos, son recursos. No pueden. Es muy bonito hablar de inclusión cuando al final acaba quedando en manos de las posibilidades que tiene un maestro consigo mismo. ¿Dónde está la inclusión? Exacto, eso quería preguntar. ¿Dónde está la inclusión de verdad? ¿Consideras que el sistema, por mucho que ahora, y además con la LOMLOE, que se habla tanto de educación inclusiva, ¿consideras que el sistema ahora mismo es un sistema inclusivo? No, para nada. Tiene mucho que mejorar. Es cierto que ahora, por ejemplo, con la LOMLOE se va a permitir que los alumnos que hasta ahora acudían a diversificación curricular en secundaria, por fin puedan titular. Y por esto siempre digo que en realidad muchas veces creo que ha sido la propia sociedad la que ha dado una lección de inclusión a los políticos, porque son los que les han dado el tirón de orejas y les han dicho, oye, las cosas aquí están mal, ¿vale? Yo creo que si por algo se ha hecho este avance es porque nosotros hemos advertido de que hay muchas cosas que mejorar. Y yo estoy echando la culpa a todos los partidos, a todo el mundo, porque se han involucrado tarde. Sobre todo, además, a todo el que en algún momento ha tenido en sus manos poder cambiar las cosas, mejorarlas y hacerlas diferentes, y no lo ha hecho. O sea, independientemente del partido que sea, creo que al final la realidad de lo que hay ahí fuera es lo que comentaba, ¿no? Habrá quien no sepa que hasta hace nada no había ese derecho, o sea, algo que debería ser un derecho, como es el poder titular, gracias a ir aprendiendo a hacer una serie de esfuerzos, de sacrificios, no solamente de la persona, el joven o el adulto que tiene un diagnóstico, sino también de toda su familia y de todo su entorno.
¿Qué era lo que pasaba antes que no se titulaba? Cuéntanos sobre todo para que no lo sepa. Fíjate, yo lo puedo comentar. Yo tuve que renunciar a la diversificación curricular y de educación secundaria para poder titular. Porque como tal en ese momento no titulabas independientemente de que estuvieras dentro de ese área. Y ahora, pues ahora sí que se va a permitir eso. ¿Por qué? Pues porque la ley lo va a cambiar. Pero esto, lo he dicho antes, es porque la sociedad se ha movilizado. Y porque la sociedad les ha dicho a los políticos, oye, esto hay que cambiarlo. Y sobre todo muchas familias, muchísimas, defendiendo la realidad que tienen en su casa y lo que decía, el derecho no es solamente el acceso a la enseñanza, el derecho es a que se te reconozca que la enseñanza a través del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia y valorando las habilidades de cada uno, todos tienen derecho a titular, porque todos tienen un esfuerzo detrás. Y eso es algo que el sistema creo que hasta ahora no ha contemplado, quizás porque también no se ha hablado tanto como se habla ahora de la inclusión en la empleabilidad, que era algo que también ha ido cambiando. Antes no era tan común encontrar a personas dentro de discapacidad intelectual, diversidad funcional, dentro de todo el marco de la neurodiversidad. ¿Sabes? Antes no era tan común encontrarlos trabajando en sitios que habitualmente lo que hay son adultos neurotípicos. Es que de hecho, también nos puedes contar en esto tu experiencia. Por supuesto. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que ha cambiado la visión que tiene la sociedad por la discapacidad, ¿vale? ¿Estamos incluidos? No lo estamos, porque todavía seguimos viviendo inclusos de discriminación. ¿Sensibilizados? Más o menos. ¿Visibilizados? Sí. Y digo sensibilizados más o menos porque si de verdad la sociedad estuviera sensibilizada del todo, muchísimas personas con Asperger estarían trabajando en puestos adecuados a su formación, o no habrían sufrido bullying. Habilidades, Y evidentemente esto de que la visión de las personas con discapacidad ha cambiado es porque hace 40 o 50 años no se pensaba lo mismo. Ya, por ejemplo, ya hay algunos partidos políticos que están impulsando cambiar la palabra disminuidos en la Constitución. Y han tardado. Hemos tardado 40 y tantos años en hacer eso. El problema es que no se haya buscado eso hasta ahora. Entonces, pero bueno, creo que hay tantas carencias que en ese sentido todo lo que se pueda proponer, todo lo que puedan escuchar a personas como tú, a personas que estamos dentro del sector, que llevamos muchos años trabajando en ello y que conocemos la realidad del día a día, creo que es el camino, que las cosas van cambiando poco a poco, van mejorando poco a poco, pero al final los cambios sociales llevan mucho tiempo. Cada colectivo al final de un modo u otro lucha por lo suyo, entonces bueno, hasta que todo se concilia y se encauza, hace falta mucho tiempo, muchos cambios de por medio, no solamente sociales. Bueno, y un poquito para concluir, eres una persona que además tiene estudios universitarios, trabaja en una empresa... Sigo estudiando. ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos. Estoy estudiando el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual aquí en Badajoz, de la Alcazaba, la famosa Alcazaba. Y nada, pues ahí y trabajas en una empresa donde mayoritariamente el resto de tus compañeros son neurotípicos. Pero son ¿Cómo personas, es esa experiencia? Sí, pero son personas concienciadas con el tema de la discapacidad, puesto que, bueno, yo estoy trabajando actualmente en Canal Extremadura y en un programa referente en el tema de la discapacidad. Es el único dentro de una televisión autonómica aquí en España que tiene contenidos específicos para personas con discapacidad, que se llama Escúchame, un programa que ya ha salido alguna que otra ocasión. Y nada, pues la verdad es que tengo que decir, soy un afortunado de trabajar en esto, porque estoy conociendo a gente como yo. Estoy conociendo a gente que también está luchando por tener su hueco en esta sociedad. Gente que durante años no han tenido el espacio que se merecen en televisión. Y ahora, televisión y a nivel profesional, además. Exacto, y a nivel profesional, exacto. Y la verdad es que yo personalmente soy muy afortunado de poder vivir esto, que además, bueno, que también hay que decirlo, pocos pueden presumir de estudiar y de trabajar al mismo tiempo de lo que se está formando. Se está hablando ahora mucho de la generación Nini. O sea, de la generación la generación Sisi, ¿no? Que son aquellos que... Los que estudian y Correcto, los que estudian y trabajan. Pero ¿cuántos trabajan y estudian al mismo tiempo de lo que se están formando? Ahí está la diferencia. Y además, en un trabajo relacionado con la formación que todavía continúas. Exacto, eso es lo que está claro para mí, Javier, que eres un ejemplo en muchos sentidos,
no solamente por lo que vives, sino también por cómo cuentas las cosas, ¿no? Y cómo valoras la situación que tienes y que ojalá fuera la realidad de tantísimas otras personas, porque es lo que decía, ya no solamente también es una cuestión de derechos, sino que es una cuestión de dignidad humana. Y creo que en ese sentido... Y de empatía también. Es dignidad porque al fin y al cabo también es entender que todos tenemos esa necesidad de sentirnos incluidos, sentirnos parte de una comunidad, de sentirnos desarrollados y sentir que la formación que tenemos también sirve para mejorar nuestras habilidades. Entonces creo que es muy importante escuchar a personas como tú, que además creo que nos enseñan a ver la importancia de crear equipo, ¿no? Cuando dices estoy feliz y me siento orgulloso porque estoy con personas que son como yo. Qué importante y qué necesario que eso también se dé, porque una única persona con un diagnóstico en un grupo, en un entorno donde hay 30 neurotípicos que no tienen ningún diagnóstico, tampoco acaba de ser algo de 100% inclusivo. Sí, pero esa combinación que en tu caso laboralmente parece que sí que se alcanza, me parece un ideal, o sea, y me parece que tanto en el programa como en general hacéis un trabajazo. Claro, hay que decir que yo profesionalmente estoy bien, pero yo todavía sigo sufriendo la carencia de amistades. Eso también hay que destacarlo. Yo no voy a negarlo que yo todavía pues no tengo un grupo de amigos con el que compartir, un grupo de amigos grande con el que compartir mis... O sea, tengo algunos, pero no tengo todavía un gran grupo de amigos con el que compartir mis sentimientos, mis fracasos. Y no te lo voy a negar que muchas veces lo he pasado mal por tener esa carencia de amistad. Incluso algunas veces me he planteado si merece la pena vivir, no te lo voy a negar. Pues sabes que te diría que conforme sumas años te das cuenta de que no es tanto la cantidad de grupo de amigos como la calidad. Y muchas veces llena más 2 buenos que 8 que no son tan buenos. Entonces en eso creo que tienes que identificar qué personas realmente a ti te suman, te aportan y sobre todo ver que gracias a muchas de esas personas y a lo que tú consigues cada día siempre va a merecer la pena vivir. Eso, sobre todo porque además de verdad estoy convencida de que dentro del sector eres una persona con una situación admirable y ejemplar y que ojalá llegue a muchísimas personas, así que tienes que ser motor de que muchas otras personas sigan tus pasos. Para mí ya eres un referente en muchos sentidos y hay que conseguir que eso se siga visibilizando y que muchas otras personas vayan encontrando su lugar en la educación, en el trabajo, en la vida y siendo cada día un poquito mejores. Pues ya está. Para mí es un placer escucharte siempre. Con Javier vamos a empezar a hacer una sección de aquí en adelante donde vamos a ir averiguando cuánto sabe la gente de autismo en la calle. Queremos hacer una divulgación más dinámica. Más dinámica, claro. Sí, no siempre tanto hablando de teoría. Y quería que lo conocierais en el canal, que le pongáis cara, porque lo vais a ver mucho más por aquí. Gracias por este ratito. A vosotras. Y nada, saludamos si hay algo que quieras decir para despedir el vídeo. Yo creo que ya está todo dicho. Todo está dicho, sí, porque además creo que hemos tocado todo tipo de temas. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.